Bienvenido a tu programa, Una Voz Profética en la Ciudad. El día de hoy tenemos unos invitados especiales en el programa de traer un gran testimonio y una gran palabra de Dios que sabemos que será edificante a tu vida. Hi, welcome to One Prophet's Voice in your city. I'm so glad that you're watching today. Today we brought these two special guests that will be saying their great testimony. Y muy contentos de tenerlos aquí. I'm really happy for you guys to be here. Sabemos que el Señor hace cosas grandes y We maravillosas. know that God does really big and courageous things. Por ahí me han contado por ahí They've told me que algo empieza, algo buenito y algo bueno en Clinton. something nice, something big is starting in Clinton. Así es que sin más preámbulo, So no further ado, denos un saludo. Tenemos aquí a la pastora Celia Alvarado. give us a welcoming. We have here our pastor Celia Alvarado. Dios les bendiga. God bless you guys. Aquí, ¿verdad? Con ustedes, mi nombre es Celia Alvarado I'm here with y'all. My name is Celia Alvarado. y estamos allí en Clinton en la 787, We're here in Clinton in the 775, 785, 787 Main Street, Main Street, Iglesia de Dios Pentecostal. Iglesia de Dios Pentecostal, Pentecost Church, restaurados por Cristo. restored by Christ. Conmigo anda hoy el pastor. Today we're here with our preacher, Pues, Martín Alvarado, Dios le Martin bendiga a todos. Alvarado. Dios le bendiga a todos en esta preciosa tarde. God bless you guys. in this Contento de beautiful estar day. aquí con cada Really uno de happy to ustedes, be here aleluya. with you guys. Y contento de estar aquí And con mi I'm happy to esposa be y con here el with my hermano wife Ale y su hija. and with Esperando, Alex ¿verdad?, and que el his testimonio de daughter. mi esposa And we're here to say my wife's testimony. sea de edificación para cada uno de ustedes. Hopefully it teaches you guys and like it helps them in your heart. Así es que Dios es bueno. So God Y is bueno, good. tenemos el placer de tener a los And pastores we aquí. have a blessing to have the pastors here. Sabemos que la misión apenas está We know that the comenzando, mission is starting. pero quiero But preguntar I un wanna poquito ask a acerca little bit del ministerio que about, tienen, about the things you guys have. el ministerio que Dios les entregó. The church that God has given you guys. ¿Cómo nace su ministerio? How did it start? Bueno, mi ministerio, primeramente tenemos que irnos un poquito más para atrás. Well, we have to go a little bit. Nace Reversed. en el 2007, It all started in 2007, donde llegué a una iglesia where I went to a church y allí Dios me estaba esperando. and God was waiting there for me. Y al yo aceptar al And me Señor, accepted God. pude entender I understood que algo nuevo estaba that something sucediendo. new was about to happen. Y al pasar de los años, Further the years, mientras más me acercaba a Dios, meanwhile, I was getting closer to God. Dios comenzó a llamarnos, God started to call us. comenzó a decirnos He started to tell us que tenía un that llamado we had a calling para servir. to serve. Y de ahí And after that, pasaron aproximadamente 12 años. in between the 12 years, Nos preparamos we got ready con Instituto Bíblico. with Bible studies. Dios nos permitió ser líderes God let us be leaders de diferentes of different, departamentos y sociedades, departments of society. preparándonos We got ready para hoy for now poder tener to have y servir and serve a una comunidad. to a community. Wow, es algo hermoso lo que el Señor hace. Wow, it's something very powerful. that's Esperar 12 años waiting 12 years para cumplir el llamado to accomplish y el a calling propósito de and a Dios purpose of en God cada persona. in every person. Pastor, ¿vale la pena esperar 12 años? Preacher, do you think it's worth it waiting the 12 years? Mira, sí, Yes, I es think importante it's el important, tiempo the timing de cuando Dios nos llama of when God calls us o cuando Dios hace el llamado, or when God does the calling, porque en el because proceso in the process, nosotros tenemos que aprender. we have to learn. Tenemos que aprender sobre la palabra del We have to Señor, learn about the Word of God, porque cuando Dios nos llama, because when God calls us, en muchas ocasiones and a lot of times, nosotros pues no sabemos nada de lo que es we la don't know palabra de Dios. anything about the Word of God. Y en el proceso And in the process, hemos entendido que es we've necesario. understood that it's necessary. Hemos pasado por We've situaciones been through a lot of en donde nos hemos situations dado cuenta and where we've seen que es necesario la it's búsqueda hacia necessary Dios to por look medio for de su God. palabra.
through His Word, y que el tiempo and that the time es el mejor porque it's Dios es el better que controla because el God is tiempo here who y controls the Dios time, es and el que God decide is the one that desde que decides tú comienzas when you start hasta que ya tú estás until preparado when you're ready para poder ejercer el ministerio de Dios. to have the mission of God. Wow, es algo tremendo. Wow, it's something very Y sabemos powerful. que We know si, that si Dios te ha llamado, if tú que God me estás calls us, you escuchando, that me you're estás listening mirando, or you've seen, Dios tiene un tiempo y un God has a propósito time and a específico purpose specifically, en el cual and where ese llamamiento que te ha that dado calling that has en given el tiempo you, justo in de the right Dios time, será it tocado will, a tu puerta it will knock at your door. para que empieces So you can start right ese now, gran ministerio that big mission que Dios desde tiempo atrás that since time planeó y back, preparó para He ti. planned it for you. Pero es algo tremendo, But it's 12 something años de great. We're espera. 12 hours, 12 ¿Qué 12 pasó years en of esos waiting. 12 años? What happened in those 12 ¿Qué years? problemas What hubieron? problems happened? En esos 12 In those años, 12 years, como dije, ¿verdad? Like I Ya said, cuando yo estaba en la now that I was iglesia, in the church, empezaron los I started those procesos processes de Dios a of cómo God, of how- prepararnos how to help us emocionalmente, emotionally, mentalmente mentally, y en la palabra. and in the Word. ¿Verdad? Tuvimos que We had to aprender we had to mucho learn a lot de lo que era el about amor, what was the lo que era la love, what was paciencia, the patience, lo que era la what was the misericordia. misery. Y mientras nosotros while íbamos we- de liderazgo en And when liderazgo we went from en mission los to diferentes mission, departamentos y different sociedades, departments of society, pudimos entender we que understood hay that muchas personas con there's a lot diferentes of people caracteres, with different characteristics, diferentes maneras de different pensar. manners of thinking. Siempre me I've recuerdo always remembered que en un that momento dado in a time yo being, fui a I una was in convención de damas, I was in a convention of ladies. donde era bastante nuevecita en el I Evangelio. was very new in the, Yo diría que unos 3, 4 años. in the church. I was like 3 or 4 years. Y ese día iban a hacer And votaciones. that time they were doing voting. Entonces yo entré, casualidad llegué un poquito So then tarde, I came in a little late. pero cuando But llegué when I allí, got there, la persona que estaba a the person that cargo was there in charge me dice, tú told me, eres you are la presidenta. the president. Pero ella no me conocía, But she didn't know me, pero Dios sí, but God did. porque ya Dios Because había now God declarado had declared en nuestras vidas in our lives un propósito. the purpose. Y And a través de through eso, her, or through that, yo me acuerdo que I llegué, remember that I went there, me senté, I sat down, comenzaron las the votaciones voting started, y Celia salió como la and presidenta. Celia came out as the president. Nadie de verdad me No conocía. one knew me really. Las personas que estaban The allí people that were there votando voting, no me they conocían, didn't know me, pero Dios sí. but God did. Y Dios es un experto And God is a really big expert en poner todo en putting orden. everything in order. Y Él, And mientras him, iban while- pasando los while años, the así years mismo went me by, decía, that's how God told me. voy a ordenar tus I'm pasos, going to order your voy a steps. ordenar tu vida. I'm going to order your life. Y aunque nosotros cuando And venimos del even if mundo, when we came from the world, venimos we came desordenados. very disturbed, O very sea, la palabra del Señor nos The dice en word says Génesis in Genesis 1 1 que la tierra estaba desordenada y that the vacía, world was messed up and empty. pero algo But se something paseaba happened, sobre la something faz de was la going tierra. over the piece Y era of el the world. Espíritu. And it was the Spirit. Y Dios dijo, sea la luz, And God says to the light, y fue la luz. and there was light. Y Él comenzó a And he ordenarla. started to order it and Y make cuando it Él perfect. comenzó a And when he ordenarla, started to entonces order it, podemos we ver can see la creación. the creation. Pues nosotros somos esa creación We are that también. creation as well. Estamos en el We mundo, are in the world. Él nos llama He calls us. y comienza a and ordenar he nuestras starts to vidas. order- and he starts to order our Y lives. mientras Él comienza And a while he ordenar starts to nuestras order our vidas, lives, podemos ver can see que no somos los that mismos. we aren't the same people. Que cuando That Dios me when llamó a God ser called me presidenta, to be president, yo decía, I pero was ¿cómo yo like, voy a hacer how am I esto? gonna be this? How am I gonna No do tengo this? las I didn't calificaciones, have the no tengo las certificates, I cualidades, didn't have the qualities. no sé cómo I don't know hacerlo, how to do this, pero iba delante de Él. but he was going ahead. Y cuando iba delante de When I Él, was going ahead, comencé a I preguntarle, started ¿cómo to tú ask, quieres que yo how do you haga? want me to do this? ¿Cómo tú How quieres do que you yo want me ordene? ¿Cómo tú quieres? order? How do you want Y me Él to? fue And he poco a went poco little by indicándome. little, indicating me. Y gracias a Dios, And thank God, llevo I've siendo líder de I've damas, been leader of the ladies, yo diría que como por 10 años. I would say like for 10 years. ¿Por qué? Porque Because es parte del it's propósito. part of the process. A veces las personas no se dan cuenta Sometimes people don't see que cuando Dios nos llama, that when God calls us,
No es que corramos al It's not llamado, that we run to the calling. es que caminemos It's that we en walk. pos del llamado. Walk slowly to the calling. Porque cuando Because caminamos en pos del when llamado, we walk slowly to the nosotros calling, vamos educándonos. we are become educated. Tuvimos que aprender We had to learn a cómo sobrellevarnos como how matrimonio, to be together as como a marriage, familia, like a family. porque la Biblia dice Because que the Bible el says juicio comienza por la casa. justice comes from the house. Pues entonces nosotros So teníamos que we had aprender to a learn cómo sobrellevar to learn la how to familia make unida make a united family y en Cristo, in Christ. para que el día que so that estuviéramos en day el that llamado, we would be in the calling, la iglesia the viera church would see algo something diferente. different. Porque Because pudimos we estar could- en la we could iglesia, be in the church. pudimos ver We could los see- ataques del we could see the enemigo, attacks from the devil, pero también but vimos la also we victoria could see que the Dios nos ha victory dado. that God had given us. Porque las tormentas se Because levantaban, the storm got up, pero Él decía, los vientos callan. but he said the winds got shut down. El camino se ponía difícil, The pero él iba walking sacando came las different, piedritas del but we have camino. to take off the rocks off the y way. poco a And little poco, by little, aunque even Dios if nos lo dijo tantos God años gave atrás, us so many years back, nunca dudamos de la we palabra never del Señor. doubted the word of God. Porque la palabra del Señor The word es of clara God is key, y nos dice and que it la tells fe us about the faith. mueve montañas. Moves mountains. Y a lo mejor And para el even if hombre for the man, no estábamos we cualificados, weren't qualified. tal vez no era Maybe- un llamado de Dios, Maybe it wasn't a calling from God, pero ya Dios lo but tenía God escrito en already su had it libro. written in His book. Y cuando nosotros vemos And when we see que de los 12 años that from the 12 years hasta el día de hoy, to now present, muchas veces a nos lot of sentamos a times we hablar sat down and talked la diferencia de the quiénes difference somos, of who we are, de lo que Dios ha hecho en and nuestras from God has vidas, done in our lives, de cómo Dios nos then lleva. how God took us there. Y hoy en And día nowadays, lo que queremos what mostrarle a la we want to comunidad de show you Clinton guys in the community of Clinton es que en la unión is the union, está la fuerza. is in Hermano Ale. in the strength, Alex. Creo que es algo I maravilloso think it's como something marvelous Dios of forma how líderes. God Sí. changes and forms leaders. Amén. La The importancia importance de tener of una unidad en la having one familia, union in the family, en cada ministerio, in every ministry, en cada ministro, in every ministry, es tan importante it's estar very unidos important to be porque hay bonded. más respaldo de Because Dios. there's more Pues ciertamente, respect como from God. mencionó, el And like amor he de Dios mentions, the love of God sobrepasa todo goes entendimiento. over any Y es el que nos knowledge, hace and it perdonar, makes us nos forgive, hace cada día ser makes us mejores each day become better, y demostrar el amor and de to Dios demonstrate the love of God hacia nuestros seres queridos. into ourselves and to our family. Pastor, ¿cómo era la vida sin Cristo? Preacher, how was the life without God? Pues mira, hermano Ale, Well, Alex, yo me acuerdo antes I de yo remember servirle back al Señor, then, cuando Dios when I comenzó a first tratar started, conmigo, when He started to help me, una de las cosas que nosotros one que of the tenemos, things that we have los to seres humanos, see as a humans, tener en claro es is to have it clear que that nuestro Señor Jesucristo, that cuando Jesus Christ, comenzó su when He ministerio, started His ministry, Él comenzó a restaurar el started reino to de Dios restore the en la tierra, kingdom in the earth, porque el reino de Dios estaba because the kingdom corrompido, of earth se había was corrompido. corrupted, Y and una de las cosas que Él of the quería que things los that he wanted discípulos the entendieran disciples to era que Él remember vino is a that restaurar, He came here to restore, pero para poder ser but to restaurado be restored, era necesario it was conocer necessary to el know the restaurador, knowledge, que era the nuestro Señor, restorer, que es nuestro Señor which is Jesucristo. our Lord and Savior. Cuando Dios comenzó a When a God tratar started conmigo, to yo no work with conocía me, nada, I didn't know no, anything. no tenía ningún, I didn't have nada nothing, prácticamente. practically nothing. Para mí era For me, it algo was something como inexplicable, like I couldn't explain it. pero a través de But throughout- que comencé Throughout a ir a la the time where I iglesia, went to start going to church and going to other places, me pude comenzar a entender que I era Dios que understood estaba that tratando it was conmigo. God that was helping me. Cuando Dios, como dice mi esposa, Like how my wife said, nos llamó al ministerio, When God calls us, pasaron muchos a años. lot of years happened, En el proceso, and the processes, yo creía que yo I no lo thought podía that hacer, I couldn't do this. pero era por It falta was for de loss Dios, of ¿verdad? God De la enseñanza and del the- Señor. and the knowledge that I needed Porque to have, because Esto no se trata de solamente wasn't visitar about un just templo. go to a temple. Esto no se trata, ¿verdad? also is about Del cantar o the singing, la adoración, todo es bueno, the adoration, pero hay que conocer everything, lo but we have que to de know verdad Cristo first quiere con cada uno de and what nosotros. He wants to do with every one of us. Y en medio de todo And este in the middle of proceso, all that process,
hubieron ocasiones A en lot of que occasions happened se where nos hizo un poco it difícil, was a little hard, pero entendimos que but we había que understood dejar that we had to just eh, we todas had las to cosas en leave las all manos the del things Señor, in the hand of God. porque la palabra Because dice, the ¿verdad? Bible says that Que todo lo, ¿verdad? Lo pongamos en sus we manos have to porque put Dios, him in his hands. la Biblia dice, ¿verdad? En el Bible Salmo says that 34 que in muchas son las Psalm aflicciones del 24, justo, pero que de todas But ellas in Dios everything, nos librará. he will free Pero us. ahí But especifica here del justo. specifies, O sea, delante del I mean, Señor, like cuando I'm saying, nosotros in front of venimos al God, Señor, when we all come to God, cuando como when we- Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario when Jesus Christ told volver a Nicodemus that it nacer. was necessary, Cuando nosotros venimos a los When we caminos del came to Señor, the pues Word ya of no God, podemos seguir como éramos antes, we sino couldn't be que the same person tenemos que as ser we nuevas were. criaturas We en had to Cristo be new Jesús creatures in God, y es necesario and it's necessary para que Dios pueda to tratar God y to bregar en change nuestras and vidas. change our lives. Así que es It's necesario necessary that que si tú que that estás if you asistiendo a una are iglesia, assisting a church, es muy it's very necesario necessary que entregues tu corazón al to give your Señor heart to God. para que Él He can transforme transform tu pasado, your past. para que Él So transforme he can tu transform carácter, your character, tu manera de ser. your manner of how No you importa are. el tiempo. Doesn't matter the time. Lo más importante The es most tener important is to una have relación con one Él, relationship with God. que a final de At the cuentas end of the day, se cumplirá el it will propósito be por el cual finished Dios te of llamó. where God called you. Así es que es algo So it's tremendo very something really, cómo el really Señor se amazing mueve. how God moves. Sí. la importancia que The menciona el importance pastor there is, like the de preacher conocer says, a Cristo. to know about God. Pero But me ha encantado por ahí They que told me over there que someplace tiene un testimonio that por there's a ahí testimony over en there el cual and where estamos interesados, we're el público está interested, the public interesado is interested, o lo interesamos, or we interested you saber guys to know cómo fue que Dios la rescató. how did God ¿Quién save era you? Celia Alvarado antes de ser Who pastor? was Celia Alvarado before becoming a Yo pastor? siempre, antes de comenzar, me gusta leer un versículo. Before starting, I want to read a Se Bible verse. encuentra en Salmos And you 27:10. can find it in Psalms 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, For my father and my mother have forsaken me, con todo but the Lord would take me in. ¿Y por qué, hermano Alex, yo leo este versículo? And why do I read this verse? Porque yo fui una niña Because I abandonada was an abandoned child por mis padres. because my parents abandoned me. Y quien me crió fue mi tía paterna. And who took La care of me hermana de was mi my papá. paternal aunt. Y aunque ella me demostraba todo el amor, She showed me all my love, Todo el amor. all the love. no puedo I decir couldn't say que estaba feliz. that I was happy ¿Por qué? Porque siempre Because why? tenía Because- un vacío en mi corazón. because there was always an empty in my heart. Y siempre And always I estaba was pensando que I was por thinking qué that mis why padres my habían hecho parents eso. have done that to me. Y mientras iba And while I was creciendo, growing las up, raíces de amargura seguían creciendo The también. guilt and everything Es started como una rising, planta, like a plant. ¿verdad? Que tiene esa semilla, pero y That sigue the creciendo seed is, según but los it keeps años. growing between the years. Pues así mismito estaban That's creciendo that's how las the raíces rage- de amargura en how- mi that's how vida. the rage was growing inside of me. Y a la edad And at the aproximadamente 12 de the age 15 about años, 15 years old, yo traté de quitarme la vida por I primera wanted vez. to kill myself for the first time. Recuerdo que me tomé I unas remember pastillas. that I ate some pills. Recuerdo I que me remember voy a that una roca que había en la There parte was de a atrás rock there at the de la back, casa the back of the house, y que me comenzó a dar un dolor and that a stomach ache started to y happen. como que comencé a marearme And I was kind of dizzy, y pensaba que me iba a and I morir. thought I was going to die. Pero veo a But I alguien, see someone, una silueta, a silhouette, que me decía, that told me, yo te di la vida, yo te la quito. I gave you life so I can take it away. Y yo como no entendía lo que Like, I estaba didn't understand sucediendo, everything that was happening. volví y escuchaba, yo te di la vida, yo te la quito. I started repeating, I gave you life, and I'll take it away. Y sentí que me dio en la espalda. And then I felt like it got hit in the back. Cuando sentí eso comencé a vomitar. When I felt A that, I vomitar. started to throw up and throw up. Mi mamá adoptiva My se dio mom, cuenta, adoptive, saw that. me llevan al They hospital took me to the hospital. y el doctor le And the dice, doctor tells her, esto es increíble, this is incredible que ella esté viva. that she's alive. Ella está vomitando excreta. She is vomiting screech. Entonces, feces. She was throwing up like feces and Y entonces comenzaron a decir, eso es And started to tell her imposible that's porque se hubiera impossible envenenado. because she would have been poisoned. Entonces, comenzaron a trabajar They en mí, started to work on me.
me mandaron a mi hogar They took me to my home, y yo no podía and I entender couldn't understand que quien me había hablado era that who el was Señor, talking to me was the Lord. porque Because no fui I wasn't educada educated para ser to cristiana. be a Christian. Entonces, So then, recuerdo que remember that estaba en una ciudad en Puerto Rico I was in llamada a city in Caguas Puerto Rico named Nicaraguas, y estaba en un building, and I was in a building, en un edificio, y estaba jugando con mi and I prima. was playing with my cousin. Y yo me creía gimnasta And I thought I was a hypnotist. y comencé a hacer And I diferentes started tricks to do different tricks, y me caí and I fell para el otro lado. to the other side. Y recuerdo que había como una I cerquita remember that it was like a y yo fence, estaba aguantándome. and it was holding me. Al frente de ese edificio In había front unos of that bomberos, place, there was fire, a fire. donde ellos estaban viendo lo que estaba sucediendo. When they were watching what was happening, Y ellos estaban esperando la they llamada were waiting for the para call recoger el cuerpo, to get the body, porque yo estaba a un 7º piso. because on the 7th floor. Y cuando yo lo único que me And when puedo the only thing acordar I de ese could remember momento from that moment was es que yo estaba ahí is that I was there, y yo dije, hasta aquí llegué and here it y is, me tiré. and I dropped myself. Y cuando me tiré And when I dropped myself, y desperté estaba en el and hospital. I opened my eyes, I was in the hospital. No me rompí ningún hueso, I didn't break any bone. no me hice ningún daño en mi cuerpo. There was no harm in my body. Y cuando llamaron a la ambulancia And when they called the ambulance y al departamento de fuego, and the Department of Fire, ellos they dicen said que normalmente that un cuerpo normally cuando a va body bajando when it cae fell, derecho, it falls straight. pero que mi cuerpo iba como una pluma, But my body was like a feather. que iba bajando poco a It was poco y going que se slowly vio and cuando el slowly. cuerpo cayó en el piso And you suave. could see when they dropped on the floor, it was soft. Y como quiera yo no entendía, And I didn't understand. no podía I didn't entender understand que aunque el hombre that the guy no me quiso, didn't want me. tenía un Padre celestial. I had a spiritual father. Pero como eso yo no lo podía But entender, from that, I couldn't understand. seguí creciendo I kept growing. y comencé a buscar el amor en And I otras started cosas, to finding love in other things, en amistades, in friendships, en novio, in lovers, hasta que llegó el until when the momento moment had come en que quedé embarazada where- de mi hija mayor. where I got pregnant with my first Y child. recuerdo que decía, And I aquí remember es, me that. voy a sentir feliz, Here it is, I'll be happy. pero no fue así, But it wasn't like that. porque tuve a mi hija, Because I had my daughter. la amaba, I loved her. la cuidaba, I took care of pero her. sentí un vacío. But I still had the Y empty todavía inside. las raíces And de I still, amargura the rage and the seeds of seguían rage creciendo. was still growing inside of me. Estoy en Puerto Rico I y was me in mudo Puerto para Rico, Estados Unidos. And I went to USA. Cuando llego a Estados Unidos, When I came to the US, mi pareja vuelve, el papá de mis hijos viene acá también. the father of my kids came back. over there. Entonces So comenzamos una started familia, a family. pero era una But familia it was tóxica. a toxic family. Era muy, muy It was tóxica very toxic. al nivel que no And to pudimos the estar level that we juntos. couldn't be together. Cuando When decidimos When we separarnos, decided to separate us, pues entonces well then en mi vida empezó un proceso there happened a process en in el my cual life yo nunca where pensé I jamás never thought that I never que iba a hacer. that I would do this now. Y es que me it refugié was en el just- alcohol, I got alcohol, en las drogas, I got drugs. me pasaba con gente que no tenía que I was with pasarme, people I shouldn't be with. comenzaba a I started hacer, to do a hacer cosas que to do nunca things I never thought en mi I juventud never thought in my youth había hecho. I would have done. Comencé a descuidar a mis I hijos, started to leave my children los alone. dejaba cuidando. I left them to take care of with other people. Comencé a estar con I este started grupo to de be with this personas group of people. que lo que hacían era What they did was robar, steal, tener armas, have arms, peleas, they fought. y en esta ganga, And in this gang, pues yo me refugié, well, I refuged there. porque me dijeron, So nosotros they somos tu told me, We familia. are your family. Y eso como era lo que yo That's quería, the thing I wanted. porque nunca lo había sentido así desde felt it niña, like that as a girl. aunque tenía todo Even el though I amor had all the love de mis padres adoptivos. about my adopted Siempre parents. fui, I always been, yo diría que la I nena wanna linda say de ellos, the pretty girl for there. pero But al yo ver a mi papá for me to see y my ver a mi dad mamá and see my mom, biológicos biological, con otros hijos with other kids, y los estaban criando, they were taking care of them. pues yo decía, Well, I was like, ¿por qué a mí no? why not me?
y tener una to madrastra have a stepmother que that constantemente constantly me decía, eres told una me, bastarda, you're a disgrace. no vas a poder levantarte, You're not going to be able to get tú no up. sirves para nada. You were useless. Eso That hizo que mi corazón made my cogiera heart tanto coraje get so much rage que al yo comenzar a estar con esta that me gente, started to be with these people, a estar en las to drogas, be in the drugs, en el in alcohol, the alcohol. pues me volví Well, totalmente I otra went- persona. I became a different person. Ya no era aquella nena buena, I wasn't this nice girl anymore. ahora Now era I was, una joven I rebelde. was a teenager, very not good Y teenager. And esto me llevó a this took me to usar una droga use this drug que me volví bien adicta. that I was really addicted Bien to. adicta. Very addicted. Y entre And todas esas in all of amistades, these friendships, la mamá de the uno mom de of ellos one of them era cristiana. was Christian. Y constantemente And cuando me constantly veía, when she saw me me, hablaba del she talked to Señor. me about Jesus. Aún yo llegué a Even visitar though una I went iglesia to visit cristiana, a Christian church. pero But no quería estar I ahí. didn't want to be there. Quería tener la I vida wanted que me to gustaba. have the life I've had. Que aunque Even disfrutaba, I was happy. supuestamente, Supposedly, llegaba a mi casa I went to my house y en las noches and at night lloraba I cried porque me sentía because sola. I felt lonely. Y una noche And one night, comencé I a started usar esta to droga use this drug porque quería morirme. because I wanted to die. Y comencé a usarla And I y kept using it. recuerdo que, And I que remember that. fue una cantidad It was bastante. it was a big quantity. Y puse a mis hijos a dormir en la cama Put my kids to sleep y me acuesto and I lay down. y de momento siento And como que from mi the moment, espíritu I just feel like my spirit, se despega de mi cuerpo comes off my body. y comienzo, And I start to, yo pude ver el I could see apartamento completo, the whole pero apartment. yo sabía que no era mi cuerpo, But I knew it wasn't my body, it wasn't me. que cuando vuelvo para atrás When I go back, veo a mi hija I see my daughter llorando encima de mi cuerpo crying por- in front of my body porque mi cuerpo se estaba quedando sin aire. because my body had Y no air in it. mi nena lo que decía es, mami, And no te my- mueras. And my daughter was like, Mom, please don't die. Mami, no te mueras. Mom, please don't die. Y recuerdo que And I ese fue el remember primer that was día the first day que yo clamé al cielo. that I claimed the sky. Que lo único que That pude the only decir thing I could fue, say was, si de verdad tú if existes, you really exist, no permitas que me muera. don't let me die. Y mi espíritu volvió And a my mi spirit cuerpo. went back to my body. Desperté, I woke up. rompí el vicio I broke the vision sola. alone. Recuerdo que I no remember bebía, that no I tomaba alcohol didn't más drink nada, anymore. no usaba drogas más I didn't nada. do any more Ya drugs. Dios estaba Now trabajando God en mí, was aunque yo working no in me, lo even podía if I ver. didn't see it. Pero But seguía I kept going con las mismas with the personas same people y envuelta en el narcotráfico. and being a narco trafficker. Y cuando ya yo And decido when I decided to, y dije voy a I'm cambiar, going to change, me voy para Puerto I'm Rico, going to Puerto Rico. tenía los pasajes, I had the tenía maletas, papers, I had the luggage. me arrestan They arrest me y voy a la cárcel. and I go to jail. Y cuando llego a la When I cárcel, go to jail, allí Dios comenzó a orar right conmigo. that's when God started to work on. A una manera que cada In a way vez that every time que ponían una persona that en mi someone put in celda my cell por 5 for meses, 5 months, era una persona it was a person que estaba that was desintoxicándose intoxicated de la droga que themselves yo vendía. from the drugs that I sell. Y ahí yo pude ver And that's el when I daño could see que yo le the estaba hurt haciendo that I was a estas doing personas. to these people. Pero luego de los 5 But after meses, this 5 months, cada vez que llegaba every alguien time someone al came mismo cuarto mío, to the same room as mine, eran personas cristianas. it was Christian people. Una fue acusada One friend erróneamente was y la accused, sacaron. they took her out. Otra estaba Another totalmente was- arrepentida, pero Other ella, was Dios la sorry, usó but God used para her hablarme de to él. talk to me about him. Y en un momento In dado, one moment, era un domingo, it was a Sunday. y ese domingo le And that decían Sunday, la noche they de told- reggaetón. They told the night of the party. Y las muchachas se iban And the a girls bailar, went to y dance. ese día yo quería That quedarme day, I wanted en mi to cuarto. stay in my cell, in Y my recuerdo room. que pongo, And I remember teníamos that un radio de esos we had a pequeños, radio, a small radio, y comienzo a escuchar and una I started to estación listen cristiana. to some Christian music. Y cuando comienzo a escuchar esa When I estación started to listen to cristiana, that music, empiezo a escuchar I start to el bullizo hear- de la I start adoración, to de hear los the cánticos, de las adoration, alabanzas, the y songs, solamente everything. dije, I could me just say, gustaría estar ahí. I want to be there. I like to be there. Y cuando And dije así, when I say that, el predicador the preacher
detiene todo stops everything, y comienza a and decir, starts to say, mira tú look, you, que estás en la cárcel, that's in jail, que estás en tal cama, that's in that en bed, tal cuarto, in that en tal lado. in that place. ¿Tú sabes lo que tú estás You know sintiendo? what you're feeling. Se llama Espíritu It's Santo. called the Spirit Y of yo God. comencé a And I llorar started to cry. y comencé a decir, ¿cómo And I él started sabe to que yo say, estoy how en el does he cuarto know I'm tal, in this en la blank cama room, tal, in en blank el lado bed, izquierdo? in left No side? podía I couldn't entender cómo understand ese how hombre a la that guy distancia in the distance, estaba diciendo he algo was así. saying something like that. Recuerdo que ahí I remember comencé a that's when I escribir, started to write, en una libreta and comencé a it was a escribir notebook. I started to write. y And comencé como a I started a clamar a to Dios y a claim decirle si de God verdad and tú was like, existes, por and if qué you esto, por exist, qué if you do aquello, por qué this, no, this, that, por qué me why permitiste did you pasar let por me esto. go through this? Que en ese momento In yo no that lo moment, entendía, I hermano didn't Ale. understand. Pero cuando But salí when de I ahí, got out of there, entonces habían dos that's jóvenes when que there was constantemente me youth that predicaban constantly preached me. y me And they decían, told mira, hay me, culto, look, there's a Cristo puede service. salvarte, Cristo tiene la Christ can save you. solución. Y yo Christ has no a lo solution, and I entendía. didn't understand. Y el enemigo volvió a And the tomar mi enemy mente. started to take my mind. Y cuando el enemigo volvió a And tener when mi Christ mente, started to take my mind, empecé a pensar a I quitarme started la to vida think about nuevamente. killing myself again. Estoy hablando de que tuve una experiencia con el I'm Espíritu thinking Santo, about I had a process with pero no God, tomé la but acción que I tenía didn't que take the tomar, action I was supposed to have. porque tal vez el Because Espíritu Santo maybe- estaba bregando en mí y él lo Maybe que he quería era had que yo le worked on me, aceptara and cuando wanted me to saliera, accept it when I pero got yo no out, lo hice, But I didn't do that. sino que Even entonces though el what I enemigo did, quería the enemy apoderarse. wanted to empower me. Y cuando traté de And quitarme when la I tried to vida, take off my life, esperando un tren waiting for a train que pasara that passed para yo tirarme, for me to throw myself, todas las noches pasaba a la misma all hora. the night it came the same day. Esa noche no pasó That night it didn't come at that time, y voy a la iglesia. and I go to church. Y cuando voy a la And when I go iglesia, to church, Dios me estaba esperando. God was waiting there for me. Porque en ese Because momento, in that moment, cuando llegué a la when I iglesia went to church y entro, and I go in, la persona que estaba the person predicando, that was preaching, lo primero que dijo fue, the first thing they said ¿te was, acuerdas remember cuando tú estabas en la when you cárcel, were in jail, en el cuarto tal, in blank en la room, cama tal, in blank fui bed, yo el que te estaba, it el was que me estaba who was obrando en talking ti? to you. Entonces pude So then I entender could understand que había algo. that something was happening. Y recuerdo que acepté al And I Señor. remember that I accepted God. Y no fue de la noche a la It wasn't mañana. just day to night. Y no fue porque yo And it entré en el wasn't just escenario de él. because I went into Porque the él entró en el scenario, escenario mío. because he went in the scenario of Él mine. fue y me And buscó. he went and found me. Y And pude I entender could en ese understand momento in that moment que yo that necesitaba I needed accionar. to action. Dios toca la puerta God knocked on the door de nuestro corazón. of our hearts. Y Él toca, And he knocks. pero Él es un caballero. But he's a gentleman. Y como Él es un He's caballero, a gentleman. si tú no le If you abres, don't open his door, Él no entra, Él he se doesn't queda go in. esperando a He que tú le stays abras there la waiting, puerta. waits for you to open Y the en door. ese And in that momento, moment, cuando yo le abrí la when puerta I de mi opened the corazón, door of my heart, mi vida comenzó a cambiar. my life started to change. Me recuerdo que fumaba I 2 remember cajas de that- cigarrillo al día. I remember that it was just wonderful. Y cuando And when yo comencé a I visitar, started to visit, a visitar, and visit, yo misma dejé de fumar. even myself, I started Nadie to, me dijo to que smoke. dejara. No one told me Me to levanté stop. un día One day I just y no lo got sentí up más nada. and I didn't want it anymore. Entonces So then pude ver que Dios I estaba could see obrando that en God mi corazón. was using, Porque helping ya me in el in odio body que le tenía a mis because padres the hate I had for my biológicos parents, biological, se estaba como it was disminuyendo. like disappearing. No se fue de la It noche a la didn't mañana, go day to night, pero sí algo but estaba something sucediendo en mí. was happening in me. Y cuando And when comencé a I started caminar to y change, comencé a buscar de and I Dios, started to look for el enemigo God, no se quedó the con los enemy brazos didn't just cruzados, stay there alone. sino que comenzó He a also atacarme, started to attack me. comenzó a buscar la started to manera find a way de que mi vieja mujer that my old self saliera. came out. Pero ahí But es then that is donde nosotros where us, tenemos que we entender have to understand que cuando aceptamos a Cristo, that when we accept como God, dice la Biblia, like the Bible says, nueva criatura somos. new creatures we will Las be. cosas viejas pasaron. The old things happen. He aquí todas son hechas nuevas. All here, everything will be new. Yo no tenía mis hijos. I didn't have my kids. Mis hijos me los habían quitado porque llegué a la They cárcel. took my kids because I was in jail. Pero Dios me decía, te los But voy a God told devolver. me, I'm going to give them back to you. Y Dios me decía, te los And voy a God told traer. me, I'm going to bring them back Y to Dios you. me decía, te voy a And God told devolver me, todo I'm lo que el going to enemigo te take- quitó. I'm going to give you back everything God Y took away siempre from me. me lo And decía. always, God Y told me that. constantemente yo iba a los Constantly, servicios y I lloraba. went to church and I cried. Y And ahí es cuando right Dios there me is dice, when te voy God a told me, bendecir. I'm going to give you a blessing. Conozco al pastor aquí,
And I met the preacher Y, here. y cuando lo And conozco when I met him, y entablamos una relación, and we started a relationship. al año nos casamos After the whole year, we y got Dios me married. entrega a And mis God hijos give me my kids back exactamente como Él lo dijo. exactly like He told me. Cuando estaba When preparada, I was prepared, cuando mi corazón estaba sano when my heart was healed, y cuando tenía una persona al and lado when I mío que me had iba a a ayudar. person that could help me. Dios God es bien is ordenado. very ordered. He's Y in order. aunque tal vez tuve un pasado Even bien if I had a difícil, very hard past, hoy en día nowadays, puedo mirar atrás we can look back y decir and gracias. say thank you. Porque en todo Because in momento, every moment, aunque yo no le even if I conocía, didn't know Him, Él estuvo He ahí, was always there, tratando de enderezar mi trying paso. to make my. Lo que pasa es trying que to yo make me- estaba even- tapándome I los I oídos was just closing my ears, couldn't listen, para no escuchar su voz. to not listen to His voice. Y a veces Dios nos And está sometimes llamando God is calling us. y nos está And llamando He's calling us. y nos está llamando And He's calling y estamos us. como, And como we're here hacen a like- veces los monitos, And how the monkeys que hacen do así, when they close their eyes and their que ears. no queremos ni We escuchar, couldn't even hear, ni ver, nor see, ni hablar, nor talk. porque queremos ser Because we want to queremos be ourselves. estar en We el want to be in mismo the círculo same que ya circle, estamos in the acostumbrados. same cycle we're used to. Pero yo no me arrepiento, But hermano, I don't regret it. porque Why? después de Because haber after aceptado al see that, and Señor, after I accepted God, empezó un proceso difícil. a hard process started. Yo tuve que pagarle I had to al pay. pasado I had to pay for the past, lo que yo hice mal, what I did bad. pero también But veo also I had to see que yo iba a corte, that I went to court. mi esposo iba conmigo My husband went with me. y Dios ponía su God mano put His hand. y a veces me decían, te And puedes sometimes they ir. said you can just leave. O sea, la It's like importancia the aquí important es thing here is que cuando nosotros that vemos when we see las dos caras de la moneda, two sides of the coin, the two faces Está- of the coin, there is cuando no estás en Cristo, when you're not in Christ y cuando estás en and Cristo, when you are in Christ. ¿cuál de las dos Which one of them te ha traído más beneficio? give you more benefits? El servirle a Dios no es So fácil. serving God is not easy. Claro que vienen Of tormentas, course, storms come. claro que vienen Of course, dificultades, a lot of difficulties come. pero a diferencia de But estar the sin same, but Él, it's better to be es que lo without tienes Him, a Él is para that you have ayudarte. Him to help you, para guiarte, to guide you, para levantarte las manos, to raise you, para secarte las lágrimas. to wipe your tears away. eso And es this is algo just something that Que yo he tenido que I aprender. had to learn. Y aún And Dios me permitió even if God let me, poder ver a mi He mamá let me see adoptiva, my adopted mom, aceptarle accept her antes de morir. before she died. Entonces, aún yo So fui el now puente I went to the bridge para que ella fuera so salva. she could be saved. Y hoy en And día nowadays, puedo hablar con mis I padres. could talk to my parents. Les amo, I love my parents. les respeto I respect my y están en mi vida. and they're in my life. Porque eso es lo que hace Dios. Because that's something that God does. Donde quiera que Él llega, Wherever you are, ordena. Amén. He orders. Donde quiera que Él llega, Wherever you are, He bendice. goes, He benefits. Y cuando nosotros nos rendimos And when we give up ante sus manos in His hands, para que Él haga su so voluntad, He can do stuff. for wow, us, wow, no, it's- no podemos it's something ni that we can't explicar even explain it. quién es Dios con Where palabras. is God with words? Porque yo Because puedo me, I decirle could say que yo estoy tan that agradecida I'm so grateful. porque yo podría estar Because 7 pies bajo I tierra, could be 7 feet down. podría estar usando droga I could be todavía, using drugs still. a lo mejor no tuviera mis hijos, I wouldn't probably not even have my tal vez kids. no tuviera mi esposo, Maybe I wouldn't have my husband. tal vez no tuviera un ministerio, Maybe I didn't have a ministry. tal vez hoy no me pudiera sentar y Maybe today I decirle couldn't come here que si and Dios lo tell hizo you conmigo, that God did it to lo me, hace con He cualquiera, will do it to anyone. porque Dios es Dios. Because God is God. Y tal vez no tuviera una And also iglesia I didn't have a church que pudiera that decirle, could tell you guys ese Dios that God te quiere restaurar. wants to restore De you. ahí es que sale That is el where nombre comes out the de la name. iglesia Restaurados por That's Cristo. where the name comes of our church, restored by Amén. Amén. Christ. Amen, Alex. Wow, creo que es Wow, that's sorprendente something very surprising. ver la mano de Dios To en see su vida, the hands of God, el pasado que the tuvo past oscuro the very dark y past que ahora you pues had, camina en la and luz. now you walk in the light. Tú que estás escuchando You that estas you're palabras, listening these words, estás pasando por una you're going situación through this similar. situation or this Escucha la voz de process. Dios. Listen to the word Él of está God. hablando a tu He's vida. talking to your life. Simplemente entrégale tu Just corazón. give Him your heart. No importa It cómo doesn't matter how estés. you are. No importa It si doesn't usas matter drogas, if si you use tomas drugs, alcohol, if si you haces drink cosas alcohol, if you do indebidas. anything you're not supposed to. Con un corazón humilde, With a humble heart, reconoce que hay un remember Dios. that there's a God. Yo te aseguro que Él And te I va a assure sacar you that He will de change ese you. He'll estado, take you out of that state. así como lo ha hecho Just con as He usted. did with our pastor. Y bueno, es algo And it was maravilloso something marvelous. y es algo grandioso something como very el big Señor and how God transforma, transformed, renueva, renewed, cambia
changed. y hace todas las He did all the cosas things, nuevas. the new things. Amén. Pastor, Preacher, ¿cómo fue ese proceso how was en el that cual process me imagino que a mentally? usted I mean, también le tocó for you, I esa think transformación also que el Señor hizo para it con la hurt pastora? ¿Cómo your pasó usted process. ese How did that proceso? happen, that ¿Qué process? hubo de las críticas? What was one of the ¿Qué hubo de critics? aquellas What was that- personas que le hablaron those people that negativamente talked por el negatively testimonio about de the ella? ¿Qué testimony pasó that por she su had? What mente en happened ese within your momento? mind? Pues mira, Well, hermano see, Alex, Alex, yo me acuerdo I remember que that después que yo llevaba como un after año en la I started iglesia, like a year in the church, yo le pedí a Dios, ¿verdad? Por una I compañera. asked God for a company, for a lover. Y en ¿verdad? En esta, ¿verdad? En esto que yo le pedí al Señor, And this that I asked him. yo me acuerdo I que remember that Dios me habló por medio that he de un talked to varón me through this man. y me dijo, si me eres And fiel, he told me, if te voy a you're bendecir. faithful to me, I'm going to give you my blessing. Y And en medio ¿verdad? between all of this, Cuando nosotros le clamamos al Señor when por algo, we tell God this, Dios es como el padre it's like the father. cuando tiene un hijo when he que has a el hijo kid, necesita tal vez unos kid zapatos needs o new necesita shoes, algo needs something. y le dice, papi, yo necesito algo. The kid says, Y el "Dad, I padre need le something." dice, And the father says, bueno, si te portas well, bien, if you be good, pues yo te voy a dar I lo que will tú give you what necesitas. you want. Y prácticamente And fue algo practically, así. it was something like that. Y mi esposa decía, And my ¿verdad? wife Que said, you know, en el principio cuando in the Dios first, creó when God created todas las cosas, la all Biblia the dice things, que it also said la tierra estaba desordenada y vacía. the world was in disaster. Pero para Dios poder comenzar a crear, But for para God to start Dios poder creating this, empezar God a to hacer las start cosas, going tuvo que haber un orden things, primero. there Primero had to go tuvo que first. ordenar First lo he que had to estaba order desordenado what was unordered para poder crear lo que Dios to quería create hacer. what he wanted to do. De la misma manera The Dios same trata way con that nosotros. he does to us. Nosotros venimos del mundo, ¿verdad? We go from Del the pecado, world, donde no the conocemos bad a Dios. things and all that. Y Dios, pues, And lo God lindo de Dios es que Dios the conoce nice thing todas las about God cosas. is that over all the things, Dios sabe las God personas que knows son, the people ¿verdad? Con los que Él that, puede you know, contar. that he could tell, he could help. Y porque Dios ve Because el corazón God del hombre. sees the man's heart. Y yo me acuerdo I que remember that cuando yo le hice esa petición when I al did that, Señor, when I pues said that Dios to me God, dijo, te voy a bendecir. He Y told me, I'm en gonna medio give you de a ese blessing. proceso And no after that pasaron process semanas happened, ni like, meses, pasaron 4 años. weeks, months, ¿Te happened 4 entiendes? years, you A know. veces las personas quieren Sometimes algo they want something de parte de Dios, from God, pero la pregunta es, but ¿estás the preparado? question is, are you ready? ¿Te entiendes? You know, Y a veces nosotros and creemos que sí sometimes estamos we think preparados that para we're algo ready, cuando When in verdaderamente no estamos reality, preparados. we're not ready. O sea, Dios God has- es el mejor que conoce He's los better tiempos. he knows the time. He A los knows 4 años Dios me dijo, After 4 years, me God volvió a told me, hablar y me dijo, told por me cuanto again, me has sido fiel, when you are te faithful, voy a bendecir. I will give you a blessing. O sea, I mean, en estos 4 años que these 4 pasaron, years that happened, yo me esforcé, I forced porque and la I- Biblia I dice helped que el ojo myself de Dios because- ataraya toda la tierra. Because the Bible says over all Entonces things. yo entiendo que So I Dios ve understand that todas nuestras God acciones, sees all que our Dios conoce actions, aún los pensamientos and de he nosotros. sees our En medio de esto, pues thoughts and yo everything, and quería over that, caminar he bien wanted- delante he de la wanted us to presencia de walk Dios, straight. para poder ser bendecido, So we can be porque yo blessed. anhelaba tener una Because pareja. I wanted to have a ¿Entiendes? partner, you know. Y So después de los 4 años, after cuando the Dios 4 years volvió a hablar, pues when God started talking to entraron, me, yo me acuerdo, 2 I damas remember llegaron a la 2 iglesia, women came to the church. llegaron a ese templo. They went to the temple. Claro, jamás y nunca Of yo course, pensé I que never una thought de that ellas, one of them. pero But pasando el tiempo, ¿verdad? after the Pues en time, medio de mi right, petición, after I gave my me pude dar petition, cuenta I can remember que era una de ellas. that it was one of them. Que yo, pues, ¿verdad? Yo le decía al But I was Señor, like, yo era claro, Lord, I was nosotros clear. tenemos que ser claros con We Dios, have hay to que be hablar a clear with Dios, God, ¿verdad? and we have Así to como talk to nosotros God. hablamos Just like we aquí, talk like to nosotros you, tenemos que pedirle al We also Señor. have to talk to him like that. Y yo me acuerdo And I remember that que empezamos una We started a relación. relationship Sí, claro, hubieron Yes, personas of que course. se There was people that opusieron. that put Que- some of us or told us Y that. lo triste del caso the es sad thing que is that es dentro de la iglesia. in that church. Y pero claro, But yo of creí en el course, I Señor. believed in God. Me refugié en lo que Dios I me había, refugied myself in lo que Dios me había hablado. And what God had told me. Y pues comenzamos la And I relación. started the Luego relationship nos after- conocimos, estuvimos compartiendo por un año. After we un known poco each más de other, un we've been año, like luego a de eso year nos or a little casamos. bit after a year, we got married. Pero en medio But in between después that, que nos casamos, pues we a veces got married sometimes. para que las personas So that entiendan, people ¿verdad? Los matrimonios, understood the que relationship that
esto no se trata de It yo doesn't matter about o de me ella, or of her o de las cosas son or como of the yo things, how they digo, were como ella or dice, how it sino was. que la It Biblia was dice more que about todo the Bible comienza en el says hogar, it all starts in the place. pero la cabeza del hogar es Cristo. But the head of the house Entonces is God. nosotros tenemos que dejarnos So llevar we have to be por la followed palabra, by the refugiarnos Bible. We have to refuse ¿verdad? En que Dios ourselves va that God a poner will todo put en orden, everything in order. porque así fue que Dios hizo con Because nosotros. how God Hubieron did to momentos us, in that difíciles moment, a hard en donde moment, yo pensaba and que where yo I decía, thought, le preguntaba al I Señor, was Señor, de God, verdad, God, like, ¿será esto de seriously, verdad? is this O- true? Or porque a veces nosotros because pues sometimes dudamos, we doubt. somos seres humanos y We're dudamos. humans and we doubt. Y le preguntamos al And we Señor ask God si de verdad era o no era, Actually, it is or it's not. pero sí era. Lo But que yeah, pasa yes, era it que was. habían cosas That que there's things that nosotros mismos that teníamos us que ourselves, we could dejarlas need to leave. para un lado para We poder put them caminar aside en la to be voluntad del walking Señor. in the walk of God. Y And en el medio del proceso in pues between that aprendimos, process, we hemos aprendido y learned, todavía estamos and aprendiendo, we're still porque uno learning. aprende todos los We're días. learning all the time, Pero lo every lindo de day. esto es But the nice que thing about this hemos is podido ver la mano de we- Dios we saw how the obrar en hand nuestras in the vidas, hand of God, en nuestro matrimonio, in en nuestra marriage, familia. in our family. ¿Por qué? Porque muchas Because veces why? Because yo vengo de una familia I come grande, from a very big pero family, una familia disfuncional, totalmente very disfuncional, dysfunctional family. en donde in where nunca me mostraron el They amor, never showed us the love. nunca me hablaron de They lo que never es el talked to amor. me about what was the Y love. muchas veces nos And a lot of refugiamos, times ¿verdad? we Como refuse decía ourselves, la like pastora, the pastor said, en otras and cosas, other things, tratando de buscar, ¿verdad? trying to Llenar ese find, vacío que hay en that nosotros. empty that we had. Pero lamentablemente But, ese vacío, lo único que lo puede But the llenar only thing that we es can Cristo fill, Jesús. the only person Porque that Él can fue el fill que is murió Christ, por because nosotros. He's the only one that's with us. Y por medio de Él es que And between nosotros, that ¿verdad? is that Cuando nosotros we- dejamos todas las when cosas we en sus give manos, everything to Him, entendiendo que Él we need to puede understand that arreglar todo como hizo en el that principio, He has to ordenar fix todo lo que está everything, desordenado, put everything in pues podemos order. ver la We victoria. can see the story. Sí, amén, Amen. That definitivamente. was something very. Como ustedes cuentan like el you gran guys say, testimonio, the big testimony, Dios realmente ha hecho God un cambio really did a grande big en la change, a familia big change in the family. Alvarado. Alvarado. Sí, Amén. sí. Amen. En el cual podemos And where darnos we cuenta can see lo que that, cuentan ahora, lo que era el pasado they say y lo now que es el from presente en what Cristo they said in the y lo past que and está the por present venir, God que and es el what's futuro. coming too. Ahora con una Now familia, the big familia en family, a Cristo, family in Christ, una iglesia a que church, están fundando, están it's formando. very functional, Sí. it's Y getting bueno, up, mi and estimado what I'm hermano y saying, amigo que me estás mirando en este momento, and the people that are saying now, friends, family, anyone that's Iglesia watching de right Dios Pentecostal IDDMI, que ahorita voy a preguntar qué significa. now, we can see the church at Iglesia de Dios Pentecostal, IDDMI, which we're going to ask them what it means. La página web de la iglesia es The- somosunafamilia.org. The web is www.somosunafamilia.org. Si necesitas consejería, ayuda If you need help or a talk or anything, o más información acerca or del more ministerio de los information about the pastores, ministry of the pastors, puedes llamar al you teléfono can call up the phone 959-444-2740. 2740. Yo te aseguro que será una bendición a tu It'll vida. definitely be a blessing. No dudes en llamar. Don't doubt and call. Amén. Así es que es algo hermoso y That's maravilloso lo que something Dios very está haciendo en powerful Clinton. that's Sí, happening in amén. Clinton. Amén. Amén. Amen. ¿Qué tiempo tiene que se fundó la iglesia, que time does it inició la happen iglesia en about Clinton? the ¿Y por qué church? Clinton? Why Clinton? ¿Por qué no otros lados? Not another place. Mire, See, es well, algo, it's something es that- algo It's bien, something very ¿cómo yo diría? How I Solo say. Dios. only God. Porque nosotros Because venimos we came desde from- Connecticut. Desde Connecticut. Hace casi 5 años, ¿verdad? Sí. 5 years, I think. Vivíamos en Connecticut We lived in Connecticut. y yo me quería ir I para wanted el to- sur, I wanted to go to the south, donde estaba más caliente, where it was more hot. porque siempre tengo frío. Because I'm always cold. Pero But Dios comenzó a God hablarme started to talk to me. y comenzó a and he mostrarme que started era to para show me Massachusetts. It was to Massachusetts. Y cuando llegamos a When we Massachusetts, came to Massachusetts, Dios me dijo God told me que era necesario it's necessary. para cumplir su propósito. We have to accomplish his mission. Cuando llegamos a la iglesia de When we Fitchburg, went to Fitchburg Church, la iglesia, nuestro concilio es Our- Iglesia de Dios Pentecostal, MI. our thing is MI Pentecostal, significa MI. Movimiento Internacional. MI means Está fundada en movement Puerto Rico. it starts in La Puerto oficina central en Puerto Rico y la de esta región And this está en el region, Bronx, Rico. New It's York. in Bronx, New York. So, somos un So concilio we're a big community. donde estamos en where 83 países. We're in 83 places in 83 states. Countries. Pues cuando llegué a la So when we iglesia went to the church, Movimiento Internacional de Fitchburg we went to the church of Fitchburg. y estamos ahí aproximadamente por And un I was año, there for like a year.
nuestro pastor our pastor me llama aparte called us y me dice, and quiero said, I want abrir una to obra open a church en in Clinton. Clinton. Y sentí de And I parte de felt Dios from God que eran ustedes. that it was you guys. Y yo le dije, And I was ok. like, okay. I Comenzamos started to, a andar we started los to pasos, look around the places. pero cada vez que íbamos a But buscar each un, time we went to look for un for local a place en Clinton, in Clinton, algo sucedía something happened. o no los Or permitían they didn't let it. o eran demasiado or de it was costoso para too una iglesia much- que estaba too much empezando. cost for the church that we were starting. So comenzaron a So buscar we en started to diferentes look in pueblos different towns, cerca de nuestro hogar, close to our house, pero nada. but nothing. Y recuerdo que una And noche I le remember dije, that one night I said, bueno Señor, well, God, si tú quieres, if you want, donde tú quieras, where you want, el día que tú quieras, day you want, la hora que tú quieras, time you want, pues that's it. well, that's it. Pero nos But reuníamos we en need nuestra to- casa we did porque it when teníamos we que did it in our empezar house, 'cause we a had to levantar start rising eh, up un grupito a group desde mayo. since Desde May, mayo. since May. Y después And after, nos permitieron hacer una they let us extensión do an extension del culto of de la iglesia local, the church of our local church, donde nos congregaban. where we were. Entonces So íbamos then al culto de la mañana To the church, we went normal, to the service in y nosotros estábamos a cargo del de por la tarde. And then we were in charge of the service in the afternoon. Y así estuvimos unos And that's where we meses, were a couple months. pero cuando yo le dije así a When Dios, I said that to God, cuando tú quieras, where you want, donde tú quieras, where you want, a la hora que tú the quieras. time you want. Recuerdo que I estaba remember that observando I was unos seeing unos sitios These places que el realtor where the Rachel was me había enviado. that the Rachel was Y vi sending el me. local donde And I saw estamos the ahora. place that we were now. Y fuimos a verlo. And we went to go see it. Cuando fuimos a When we verlo, went to go see it, que yo entré, where I went in, yo dije, wow, I said, wow. es un lugar espacioso, It's a very big space. tiene parking It has parking. y es bastante cómodo. And it's very nice. It's very comfortable. Aunque estaba, though it was- la pintura era un The poquito paint was a oscura, little era dark, negra, It was black. pero yo estaba viendo más but I was allá. looking more forward. Y recuerdo que And I mi pastor remember that dijo, the pastor said, Celia, Celia, este está muy bueno. this is very good. Y lo primero que le pregunté And al the first thing realtor I fue, asked was, ¿se puede hacer una iglesia? can we do a church here? Y él And he sí. was like, yeah. Y yo dije, ok. And I was like, okay. Pero me fui para mi But I casa went to my house. y le dije, And I Señor, said, God, si ese es el lugar, if this is the place. me gusta porque queda I en una like it because esquina. it's in the corner. Está en la Main Street. It was on the main street. Y a mí me gusta And I hacer like mucha actividad para la a lot of comunidad. activities for the community. Y por allí pasan And muchas that's where a personas. lot of people go through. Y yo dije, And I was like, si es tuyo, if this is yours, pues tú dirás que sí. well, you tell me it is. Me fui a I trabajar went to go to y work. al otro día nos and the dieron el next sí. day, they gave us a yes. Nos dijeron They said que podíamos that hacerlo we could do it. y comenzamos a And we hablar con started to talk to el concilio. the consul. Fueron y lo vieron, They went to go see les it. gustó They también also liked it. y allí estamos. And that's where we are now. Entonces, So now cuando when estábamos en el we're proceso, in that process, hacía un tiempito atrás yo estaba orando a little while back I was y el praying, Señor puso en mi and God put in corazón my heart, restaurados por Cristo. restored by Christ. Recuerdo que lo I hablamos remember that we talked about it porque algo que hemos aprendido because es something that we hablar learned todo, talking, everyone todo. talked. Y lo hablamos And we talked about it y llegamos al acuerdo que we se went oía to the muy conclusion bien that it was really porque habíamos sido because restaurados we por were Cristo. restored by Christ. Y yo So decía, I was like, yo anhelo I adore this. que cuando las personas I adore when the entren people go in, sean restauradas por they're Cristo. restored by Christ. Pero surge un lema There's a lemo porque because yo nunca tuve una I familia never had a family. y cuando yo llegué a la And when I iglesia went to the church, era mi familia. they were my family. Aunque a veces Even if a disfuncional, lot of people, it was dysfunctional. porque la Biblia nos Because enseña que el the trigo y Bible la cizaña told me crecen that juntos. That the word, the bad and the good, Pero go nosotros vamos a la together. iglesia a But servirle we a all Dios. go to the church to Y serve cuando God. pasan cosas And when así, things solamente happen like dejárselo that, a Dios. They just leave it to God. Digo, I said, siempre tenemos un tipo de we always coinonía have, like, en la we iglesia. always have, like, Los some hermanos sort que of están en la iglesia the están people en that are in the coinonía. church, they're together. Pues de ahí surge el So lema, after that, somos una familia. That's where the slogan comes, we're a family. Porque queremos que seamos una familia Because we siempre. want us to be a close En la unión. family in the unity. Wow, es algo maravilloso. That was Entonces, something marvelous. So la misión que the Dios mission les that encomendó en God has Clinton, given us and has sabemos given que el you guys in Señor va a Clinton is something prosperar Amén. that la obra. hopefully Sabemos maybe we que know that
son personas que se han entregado a Dios totalmente. Guys that you guys gave yourselves to Amén. God totally. El tiempo ha avanzado, me The están time has avisando went que by. ya They se told us that terminó. that is time to finish. Y bueno, ¿qué días tienen And what day do you servicio? guys service? Pastor. Preacher. Por ahora, For los now, viernes we have Friday y los domingos, pero and creo que ya Sunday, empezamos la but I escuela think now bíblica that los We martes have Bible study on Tuesday a las 7 de la at noche. 7 p.m. Los domingos a las 11 de la and mañana. Sunday at 11 a.m. Así es que tú que me estás So escuchando, now you that are watching, si ha sido de bendición if este there was a mensaje, este blessing gran to your testimonio, heart and this testimony was a blessing, puedes llamar al you can teléfono call at the 959-444-2740. 959. Hay personas esperando por tu llamada. Hay personas que quieren orar por ti. Hay personas que quieren ayudarte. Personas preparadas. Personas que han pasado por un proceso que quizás estás pasando tú ahora mismo. Llama. Vamos, Dios tiene una palabra para ti. Amén. Amen. Así que So, pues nos despedimos, digo I unas wanna palabras say para goodbye. despedirnos. Some El words tiempo we're se gonna say fue goodbye. y The time se went by fue. and it went by. Dios les bendiga God bless y you allí guys, estamos and here para we are to servirle. serve you Amén. guys. Somos una We are a familia. family. Amén. Dios los bendiga a todos, God ¿verdad? bless you Espero que guys. estas palabras hayan These sido de words, edificación hopefully para these cada were a una de las blessing personas for que han every one person oído, watching. ¿verdad? Y allí estamos And para here we are servirle. to serve. Y como ya decimos, And ¿verdad? like I said, Somos una familia. family. Allí estamos, ¿verdad? Here we are, and Para compartir to y share and- traer el mensaje de la And palabra to bring del this Señor. message to you guys. Si ha sido bendición was a este blessing programa a to tu you vida, now, ahí donde te right encuentras, there where you are, yo te invito a que inclines tu I rostro invite you to raise y repite your- conmigo esta your- oración. your thing now and Padre say que it. estás en gloria, Father, in all Señor, glory, please, reconozco God, que me has hablado, I know you talked to me. reconozco que estoy pasando por un I know proceso that you're going through a process. que no encuentro la I salida, can't find the pero hoy te exit. pido, But Señor, today, God, que tú me ayudes. I need you to help Te me. pido que entres a mi I need you corazón. to come to my Te heart. pido que cambies mi I need you pasado, to change my que past, cambies mi vida. to change my life. En el nombre de In the Jesús, name of God, yo te pido I tell you que pongas mi nombre en to el put libro my de la name vida. in the name of the- Yo reconozco que book of moriste por mí names, and everything en you esa did to me, cruz in that hace cross, 2000 años. 2000 Entra a mi years ago. corazón. Come into my heart. Aquí estoy, Here I Señor. am, God. En el nombre de In the name of Jesús. God. Amén, Jesús. Amen. Y amén. Amen. Si has hecho esta oración If conmigo, you did this una with vez us, más, one more llama al time, you can call at 959-444-2740. 959-444-2740. Hay personas There's esperando people por ti. waiting for you. No tienes una If iglesia you donde don't have a church congregarte, where to be, vives cerca de live Clinton, near Clinton, llámanos call us. o visítanos al 787 visit Main us. Street Or en you la can ciudad de visit us, Clinton. 787 Main Street in Clinton, Massachusetts. Dios te bendiga. Este God ha sido bless tu you guys. programa, This was Una your- Voz Profética en la Ciudad. This was your show, One Prophet's Voice in Your City. Tu servidor, Alex González. Server Alex Gonzalez. Puedes seguirnos You can find us at vozprofetica.us. www.vozprofetica.us. Dios te bendiga God bless you. y hasta pronto. Until the next time.